nos vamos a meter ya de lleno al derecho sucesorio. Ahora sí, propiamente el derecho sucesorio como tal, y lo que platicábamos previamente, si bien es cierto, sí forma parte de, es importante hacer la diferencia de las situaciones que se presentan en el término sucesión cuando se realizan inter vivos o entre vivos y mortis causa, que es justo el tema que nosotros vamos a abordar, ¿no? Sin embargo, inter vivos significa que van a desarrollarse o van a hacer todos esos actos que se hayan en un momento acordado y que estén dentro del comercio, por supuesto, y que sean esos actos que originen una situación jurídica específica que incide contemporáneamente en la esfera jurídica de su autor o de uno o más terceros. ¿Como cuáles pueden ser? Una donación, que previo a que alguna persona fallezca, pues le sucede el derecho, ¿no? Lo traspasa, lo transmite o lo transfiere para poder entenderlo un poco mejor. Y a esos aspectos se refiere, es decir, que sí también puede existir sucesión cuando todavía esté la persona, pero el derecho sucesorio propiamente habla o se refiere a la sucesión o a la transmisión de los derechos y obligaciones después de la muerte o a causa de la muerte. Y es por ello que aquí ya vamos encontrando uno de los primeros términos relevantes para nosotros, que es la herencia. Normalmente, ustedes van a encontrar que las leyes no tienen como tal definiciones, porque finalmente esa no es su función, pues esa no es la figura o lo que realizan las leyes. Sin embargo, sí va a haber ciertas connotaciones o ciertas especificaciones que nos permitan tener cierta orientación del tema que vamos a tratar o de lo que necesitamos entender en un momento dado. Y para la ley, específicamente, lo que voy a retomar en el material está relacionado con el Código Civil Federal, con la finalidad de que todos tengan mayor referencia de este aspecto. Sin embargo, cada legislación del Estado pues tiene también sus particularidades, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito también de esos aspectos. Entonces le decía, cuando se habla de mortis causa, que es después de la muerte o a causa de la muerte, la ley hace referencia no a sucesión como tal, sino lo engloba como herencia. Y señala el artículo 1281 del Código de Referencia que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y desde este concepto ya encontramos diversas situaciones y que retoma lo que veíamos hace un momento en cuestión de la definición propia o simple de sucesión. Pero además de hacer referencia a estos aspectos de derechos y obligaciones, especifica o delimita que el término herencia únicamente corresponde al difunto, o como nosotros lo conocemos en derecho, como el de cuyos, ¿no? Y además de esto, hace una parte bastante relevante, es lo último, en relación a que no se extinguen por la muerte. Es decir, que existen situaciones que al momento de que se presenta esa situación de un fallecimiento o de la muerte propiamente, como lo menciona la ley, va a haber aspectos o situaciones que sí se extinguen. ¿Como cuál? Sobre todo atendiendo a derechos personalísimos, porque son intrínsecos a la persona. Algunos ejemplos pudieran ser el nombre, el domicilio, la nacionalidad, que son derechos personalísimos, vuelvo a reiterar, que únicamente le correspondían a esta persona. Y por eso también es que señalé hace un momento el término de patrimonio, porque si bien es cierto, pudiéramos en un momento dado únicamente enfrascar por patrimonio al dinero o a los bienes entendidos únicamente como inmuebles, ¿no? O terrenos, casas, que normalmente es lo que relacionamos más con estos conflictos que en un momento dado se llegan a presentar. Y como les decía ya, va a haber o vamos a encontrar entonces situaciones que de facto, de hecho, desde el momento en que se suscita esta situación, ya se van a perder. ¿Por qué se pierden? Porque, reitero, solamente le correspondían a las personas. En consecuencia, va a haber situaciones que si bien ya no está la persona, pueden ser transferibles o transmitibles o pasables a otra persona, y justo es lo que aborda el derecho sucesorio. Y aquí me voy a permitirme
ir a la ley un poquito. Justo es del artículo que estábamos hablando hace un momento y por tanto, como ya lo tocamos, voy a dar seguimiento. Dentro de esas situaciones generales que aborda la ley, específicamente a la ley que estamos ahorita tratando, que es el Código Civil Federal, lo retomé por lo que le comentaba, que es una ley genérica. Sin embargo, cada estado tiene su propio código, no obstante, no varía tanto lo que dispone uno de otro, ¿no? Haciendo ahí un pequeño ejercicio de derecho comparado, justo por eso es que me permití mejor compartir nada más esta para tener generalidades. Hablando entonces que la sucesión sucede o se suscita o se presenta a partir de la muerte, es que encontramos así que esta se da, por supuesto, y lo más relevante es a voluntad de la persona, ¿no? Siempre y cuando hablemos de una figura específica que es el testamento, que ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero también eso no significa que, pues como todos, no sabemos a ciencia cierta cuándo va a suceder esta situación. Entonces, si no existe testamento, pues también la ley prevé esa situación. Pero reitero, la prevé de manera genérica, ¿no? La realidad es que la ley, como casi en todas las situaciones, se queda bastante corta al momento de desarrollar o especificar determinadas situaciones, porque pues ya en la vida cotidiana se presentan demasiadas situaciones, ¿no? Entonces, es por ello que la herencia, es decir, la sucesión, se presenta a voluntad del testador, es decir, a voluntad de la persona que fallece o por disposición de ley. Cuando hacemos referencia a la primera, cuando efectivamente existe voluntad, se denomina o se llama testamentaria y por lo tanto nos lleva inmediatamente a que existe un documento previo que él quiso expedir, él o ella quiso expedir, y a este se le denomina testamento. Y la segunda, que es cuando no existe esta figura o este documento del cual estamos hablando, que pues atiende a la sucesión legítima, ¿no? Es decir, a la sucesión que prevé o desarrolla la ley cuando no existe disposición expresa del testador. Expresa sobre todo porque debe existir el documento. Tácita, pues sería complicado, ¿no? Sería complicado corroborar que efectivamente, salvo ciertas situaciones en específico, ¿no? Pero que efectivamente la voluntad de la persona que falleció es la que está diciendo X o Y persona. En ese sentido, también es importante referenciar o hacer de conocimiento de ustedes que sí es cierto que cuando existe testamento, lo idóneo sería que se fuera incluso actualizando. ¿En qué sentido? Que pues bueno, ya tenemos conocimiento obviamente de lo que es nuestro y por lo tanto listarlo, referenciarlo o identificarlo, ¿no? Pero también pasan situaciones que pues nos agarró de sorpresa la situación y pues no englobamos todos estos aspectos dentro de este documento denominado testamento. Y es por eso que la ley también hace referencia a que cuando existe testamento, pero se identifica que no o una parte del patrimonio del de cuyos no está previsto en esta, pues lo que no está previsto se puede realizar o se puede atender a través de la sucesión legítima o intestamentaria, como comúnmente se le conoce. Y aquí ya vamos a encontrar a partir del artículo 1284 a una persona o a una figura importante dentro del derecho sucesorio, que son los herederos. Los herederos pues van a adquirir, nos dice, y le reitero, la ley propiamente no nos define quién es un heredero, ¿no? Pero ahorita conforme a la plática lo vamos a ir pudiendo entender mejor y contextualizarlo en ese sentido. Nos habla la ley que el heredero adquiera título universal. Ya veíamos hace un rato que los bienes o los derechos y las obligaciones estaban o son a título universal, es decir, el todo, ¿no? Todo la masa hereditaria. Sin embargo, esto únicamente es muy puntual la ley en ese sentido al mencionar que se adquiere a título universal, hasta en tanto no se identifique o no se separe o no se divida, como normalmente sería el término idóneo, no se divida la masa hereditaria, ¿no? Es decir, si existen dos o más personas que son susceptibles de ser herederos, hasta ese momento, cuando tienen conocimiento,
por llamarlo de cierta manera, se les va a transmitir el todo, hasta que se desarrollen las etapas necesarias o hasta que se abra el testamento o hasta que conozcan el testamento y ya identifiquen qué le correspondía a cada persona. Hasta ese entonces es que, por eso es que la ley hace referencia a estas situaciones. Y además habla de otra persona y hace referencia a los legatarios. Entonces ya encontramos aquí dos figuras que van a dar inicio o seguimiento a la sucesión. Es decir, encontramos hasta el momento estas dos, heredero y legatario, pero el principal, por supuesto, es el de cuyos, ¿no? Porque va a ser el que va a transmitir de cierta manera los derechos y las obligaciones. El heredero, como les decía, adquiere a título universal o, una vez que ya se conozca, a título particular. La diferencia que vamos a encontrar en este sentido entre la figura del heredero y la figura del legatario es muy puntual y sí nos hace, nos especifica en ese aspecto la ley a estas dos figuras. El legatario va a ser aquella persona a la que de manera particular o específica el de cuyos haya, ya sea vía testamentaria sobre todo, haya identificado o haya determinado qué le dejaba en cuanto a bienes o derechos, pero también le pudo haber dejado ciertas cargas o ciertas obligaciones específicas, como cuál, un ejemplo, de una vez voy a platicar de algunos ejemplos. Pudieran pasar que pues había menores de edad, entonces deja como legado que el hermano, el tío o algún familiar que él considerara oportuno se haga cargo de su hijo. ¿Cargo en qué sentido? Pues probablemente que lo ayude a culminar sus estudios o que lo ayude con cierto recurso en determinado tiempo, ¿no? Entonces, situaciones muy específicas que finalmente representan una carga para la persona que las esté adquiriendo. Entonces, a diferencia de los herederos, estos se van a conocer lo que le corresponde en cuanto a derechos u obligaciones hasta que se desarrolle o hasta que se aperture el testamento o hasta que se desarrolle todo el juicio intestamentario, ¿no? Entonces vamos ahí encontrando ya estas figuras e identificando algunas diferencias que tiene cada uno de estos. Y también nos menciona la ley que cuando toda la herencia se distribuye en legados, es decir, que se determina a cada persona qué le correspondía, ya sean derechos o obligaciones, simplemente se les va a considerar como herederos. ¿Por qué hace referencia de esta parte de la ley? Porque, bueno, como ya vimos al inicio, el primer artículo que tocamos, pues la sucesión es eso, la herencia, ¿no? Finalmente, la masa hereditaria, que es como se conoce a todo el patrimonio que tenía el de cuyos, pues es lo que se va a transferir o a transmitir, y la masa hereditaria, como ya vimos, no solo atiende a estos derechos, ¿no? Me voy a permitir leer una pregunta. Nos dice Esteban, ¿también podrían ser obligaciones fiscales? Sí, por supuesto. Las obligaciones, de hecho, es una de las situaciones y que iba yo a comentar posteriormente, pero aprovechando la pregunta, lo comento de una vez. El tema fiscal son obligaciones que no se extinguen con la muerte, que sí debemos nosotros darle seguimiento, porque si no la persona, entre otras cosas, queda como deudor, por llamarlo de cierta forma. Y sí, efectivamente, todas estas obligaciones fiscales también se transfieren a los familiares y que la ley de la materia, es decir, Código Fiscal de la Federación o la ley del impuesto sobre la renta, también toca o trastoca ciertas situaciones de qué pasa o qué debemos hacer para cuando suceden estos aspectos o estas situaciones de que ya uno está una persona. Una de las obligaciones que primero tenemos que hacer, ¿cuál es? Pues darlo de baja, por mencionarlo de manera abrupta, ¿no? Porque finalmente recordemos que así como la CURP, el RFC también es específico, ¿no? También solamente le corresponde a la persona que se dio de alta o a la persona que lo estaba ocupando, ¿no? Por hablar en palabras llanas.
Entonces, sí, efectivamente, también podemos hacer referencia a esas obligaciones, no solamente a las obligaciones civiles o morales, como las veíamos hace un momento, sino también a esas obligaciones fiscales e incluso de otras materias también pudiéramos estar hablando. Ustedes saben que, y un ejemplo claro, es lo que sucedió hace no mucho en Acapulco, que pues fue a consecuencia de un desastre natural, pues algunas personas perdieron la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la ley prevé esta situación. Cuando derivado de algún acontecimiento natural o provocado o como haya sucedido, y resulta que el de Cuyo sí dejó disposición testamentaria, pero fallecieron en el mismo momento o en igualdad de circunstancias, pues también la ley hace referencia a este aspecto, ¿no? Y dice, bueno, cuando esta situación pase, pues entonces lo que corresponde hacer es considerar en un primer momento que todos fallecieron en un mismo tiempo, porque es complejo determinar efectivamente si fue primero uno y luego otro, ¿no? Sería bastante complejo poder determinar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la transmisión de la herencia o de los legados, pues se transmiten o se transfieren o se pasan a los que les correspondan, es decir, a los que les correspondan en términos de derecho familiar. Ejemplo, si yo había dejado, o X persona, había dejado disposición testamentaria e hizo referencia a que se lo heredaba a su hijo, a su primo, a su sobrino, a su papá, a su mamá, y resulta que fallecimos, tanto obviamente el testador como el beneficiario, por llamarlo de cierta forma, o el heredero o el legatario. ¿Qué significa? Que, pues bueno, la persona que tiene derecho a suceder a quien era heredero o legatario, pues puede continuar con el legado, como comúnmente lo decimos. ¿Sí? Es decir, puede iniciar los procedimientos adecuados o necesarios para que pueda suceder respecto de la herencia que le correspondía a este. Y ese es uno de los tantos supuestos que prevé también la ley. Y acá hace referencia a lo que estábamos comentando hace un momento, en el sentido de que en un primer momento los herederos adquieren derecho a toda la masa hereditaria y hasta en tanto no se haga una división o cómoda división según corresponda, ya se podrá distribuir de determinada manera, ¿no? Este es otro de los puntos relevantes también que debemos tomar en consideración. ¿Por qué? Pues resulta que son más de 3 personas o más de 2 incluso, ¿no? Personas que tienen derecho a la herencia, pero porque así lo decidieron o porque sucedió determinada situación, no se quieren quedar con la parte que les correspondía. Entonces también la ley les dice, bueno, si tú no quieres quedarte con esta parte que a ti te corresponde por derecho, porque así lo comprobaste, porque así te apersonaste correctamente, pues bueno, también puedes hacer uso de otras figuras, como cuáles, pues la enajenación. Y hablando de enajenación, la enajenación debemos entender que no solo se refiere a la venta, ¿no? Sino la enajenación es una transmisión también. ¿Transmisión de qué? De la propiedad o del patrimonio incluso, ¿no? Entonces podemos entender por enajenación la donación, la cesión, la propia venta. Entonces hay otras figuras que abarcan a la enajenación y por lo tanto, bueno, sí es cierto que yo soy heredero o heredera de determinado bien, pero no es mi deseo quedarme con ello. Entonces, ¿qué pasa? En un primer momento tienen el resto de los herederos el derecho preferencial, yo lo denomino así, el término legal o correcto es el derecho del tanto, pero tienen el derecho preferencial a que en un primer momento a ellos se les informe que yo no quiero quedarme con esa parte de la herencia. ¿Para qué? Para que ellos, de ser su deseo, lo puedan adquirir o aceptar, para el caso de que estuviéramos hablando de una donación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo que soy el hijo segundo, pues bueno, te lo ofrezco, por llamarlo de cierta forma, a ti
que fuiste el primer hijo, o a ti, que fuiste el último hijo, y avísame o avisa dentro del juicio o avísame a través de notario, si es que así lo estamos haciendo el acto, si es tu deseo quedarte con esta parte o si es tu deseo adquirírmela o si es tu deseo según como lo esté ofertando, ¿no? Esa situación también la prevé la ley, por supuesto. ¿Por qué? Porque sí sucede, ¿no? Dentro de la práctica hemos visto también que sí sucede a veces. ¿Por qué? Porque probablemente ya tenían un acuerdo entre ellos, sin embargo, ya no se pudo solventar o realizar cuando estaba todavía la persona, entonces sin problema lo pueden hacer con posterioridad, ¿no? Y por eso la ley también hace referencia a estos aspectos. Pero esta situación no es nada más de palabra, ¿no? No es nada más de que, bueno, sí, ya sé que soy heredero de cierta situación o de cierto patrimonio y te lo cedo a ti. No, hay ciertas formalidades que hay que cubrir. Ustedes saben, los que son abogados, que forzosamente todo acto jurídico lleva ciertos elementos, ¿no? Como cuáles o requisitos de existencia y de validez, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos nosotros cumplir con estos requisitos. Algunos de los procedimientos que nos prevé la ley es que se realice esta notificación a través de notario público o en el caso de que no sea posible, que se apoyen de 2 testigos, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que debemos ir identificando y cumpliendo en un momento dado. ¿Para qué? Para que en un momento dado este acto que nosotros estemos haciendo no sea nulo. Porque déjenme decirles que cuando un acto está viciado o no contempla todos estos requisitos de existencia y de validez, pues la consecuencia generalmente es la nulidad. Entonces, por eso es que debemos atender a lo que prevé la ley, pero además a lo que probablemente nos estén solicitando, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, la ley nos da un panorama de lo que debemos hacer, no es la única fuente del derecho que nos apoya para poder dilucidar lo que se quiere realizar o lo que la misma ley nos contempla. Voy a ir intercalando si existieran preguntas, y aprovecho para leer la del licenciado B. Nos dice, un heredero al momento de repudiar la herencia, ¿repudia solo él o es necesario un repudien también sus descendientes? No. Hace un rato hacíamos referencia a que los herederos adquieren la masa hereditaria de forma general y después a título particular una vez que se divide, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho únicamente le asiste o le corresponde a esta persona, a la que tenga la calidad de heredera o de legataria. Eso no significa que abarque al resto de sus descendientes o ascendientes, porque ahorita más adelante lo vamos a ver, quiénes son las personas susceptibles de que sean, de que puedan ser considerados como herederos o legatarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente nos limitamos también a los descendientes, ¿no? Ellos, ¿qué pasa aquí? Sí, probablemente yo repudié la herencia, pero eso no significa que el resto no la quiera, ¿no? Por decirlo de forma común. Entonces, no necesariamente se tiene que presentar esa situación. Otro de los supuestos en relación a lo que estábamos platicando antes de la pregunta es que la ley hace referencia a que cuando existen 2 o más coherederos que quieran hacer uso de este derecho del tanto, es decir, que sí les interese la parte que yo no quise de la herencia, en un primer momento dado se debe preferir al que tenga la mayor porción de la herencia si es que lo existiera así. Es decir, que del 100% yo tuviera el 20, el otro el 30, el otro el 40, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que tiene el 40% tiene mejor derecho que el que tiene el 20, ¿no? Ese es el primer supuesto de los que prevé la ley, cuando 2 personas sí quieran hacer uso de ese derecho del tanto. Pero, ¿qué pasa cuando existe una división en partes iguales? Pues aquí, de manera, incluso, ¿cómo pudiera llamarlo? Un poco incongruente pudiera ser, que lo dejan a la suerte. La ley dice que cuando la distribución sea en partes iguales, se deberá dejar a la suerte
y pues derivado de esto, ver quién se va a quedar con esa parte de la herencia, ¿no? Y realmente pues ahí pudiera ser algo que en un momento dado las personas que están en este conflicto pues no acepten, ¿no? Porque pudieran decir, bueno, ¿cómo es posible que vamos a echarnos un volado y que de ahí salga quién se va a quedar con esta parte que él no quiere o que ella no quiere, ¿no? Sin embargo, así lo prevé la ley. Que pudieran existir otros mecanismos como cuál, pues el acuerdo, ¿no? Entre ellos mismos. O incluso que ellos decidieran, bueno, quédatelo tú, pero cédeme determinado derecho o otras situaciones que se pudieran presentar, ¿no? Pero la ley así lo prevé. Y en ese sentido, si está previsto en la ley, pues debemos hacer uso de esto, ¿no? Les decía yo, en lo personal, pues dejarlo a la suerte no me parece del todo adecuado, ¿no? Porque no estaríamos beneficiando realmente. ¿De qué nos serviría que existiera el famoso derecho del tanto si lo vamos a dejar al azar? Eso en cuanto a algunas generalidades del derecho sucesorio. Por otra parte, vamos a encontrar algunas formas específicas de testar. Veíamos hace un momento que el derecho sucesorio en un primer momento es la herencia propiamente, ¿no? Y ahí vamos a encontrar unas formas de testar cuando obviamente exista el testamento, ¿no? Y las clasifica incluso la misma ley en ordinarias y especiales. Las ordinarias van a ser aquellas que son otorgadas en tiempos normales de vida, es decir, cuando no existe una circunstancia típica, una circunstancia de urgencia, una circunstancia que amerite hacerlo de manera inmediata o que amerite hacerlo sí o sí, o que amerite hacerlo porque está suscitándose alguna situación muy específica. Y hace una clasificación o una división en ese sentido de la misma ley y habla del testamento público abierto, público cerrado, público simplificado y hológrafo, que ahorita vamos a hablar un poco de estos. Por el otro lado, también hace referencia a cómo se puede testar o los tipos de testamento que pudieran existir cuando hablamos de los especiales. Y los especiales son esos que se otorgan por el testador en tiempos o lugares en que la situación en que se realizan es inusual o extraordinaria. Y la clasificación de estos es en privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Me voy nuevamente a la ley para poder hablar de estos y ahorita regresamos a las generalidades del testamento. Las vamos a encontrar a partir la clasificación que mencionábamos hace un momento, a partir del artículo 1499, 1500 y 1501. La primera forma en que se hace un testamento y la más común es el testamento público abierto. ¿Qué es el testamento público abierto? El que normalmente se otorga ante notario público y que se hacen ciertas especificaciones o cierto protocolo que debe seguir el notario. ¿Cuál es el protocolo dentro de otras situaciones que debe seguir el notario? Pues obviamente que el testador exprese su voluntad. Veíamos hace un rato que justo esa es la característica principal de un testamento, que exista voluntad, ¿no? Que quiera la persona dejar su patrimonio a ya sea ascendientes, descendientes, concubina, cónyuge o algún familiar o incluso a la persona que esté determinada. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a la voluntad del testador. Sí, entonces, decía hace un rato que el notario es el que va a llevar este protocolo de lo que esté diciendo el testador y por lo tanto, ¿qué va a pasar o qué va a hacer? Pues que se va a redactar un escrito. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver cualquier instrumento. Los instrumentos notariales tienen casi todos la misma forma, digamos, ¿no? Forma en cuanto a su estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido también el testamento lleva una forma semejante o similar a la que se realiza cuando hacemos un contrato de compraventa, por ejemplo, y que obviamente se protocoliza ante notario público. Y por lo tanto, también el testamento...